Bendecido domingo 13 de septiembre del 2020. Y sí, ya estamos en el sermón número 4 de esta serie, septiembre, mes de celebrar la libertad. Y estamos a medio camino exactamente. Seguimos en pie gracias a nuestro bendito y todo misericordioso Dios. Y es el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por la salvación de los perdidos y la prosperidad de los escogidos por amor de su nombre. Que prosperes en todas las cosas pías y fracases en todas las impías. Que Dios te despierte hambre y sed por su palabra. Que anheles santidad y sabiduría. Que sigas recuperando tu salud y fortaleza en el Señor. Que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Así le envié el saludo a un amigo, un veterano de guerra, y le puse que prosperes en todas las cosas pías y fracases en todas las impías. Y ya él en ese tono me contesta, pastor, ¿y por qué ese saludo? Le digo, porque pues así me mostró el Señor en la Escritura, que tenemos que orar por la prosperidad de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, y que fracase toda obra impía. Recuerde que es pío e impío. Las obras pías son aquellas que tienen que ver con la vida de piedad. Y dice incluso que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, y nosotros lo hemos comprobado, así es. Pero cuando caminas en la impiedad, todas las puertas son abiertas, todos hablan bien de ti, entre comillas también. Estamos pues en este mes precioso, mes de septiembre, mes en que la Iglesia de Cristo, las iglesias celebran que se imprimió la primera Biblia completa en nuestro idioma en español. ¿Y qué es lo hermoso que hemos visto que tiene que ver con la palabra de Dios, la revelación de Dios? A mí me hace sentir mucho gusto, mucha gratitud, mucho amor por el Señor, porque Él no nos abandonó. Mira, cuando alguien en verdad rompe con una relación maligna y la rompe para siempre, no le vuelve a dar ningún medio para comunicarse, te elimina, te bloquea, en verdad no quiere saber nada de ti y ya no hay forma que lo puedas contactar. En mi experiencia pastoral, cuando alguno de los cónyuges que fueron engañados, que sufrieron el flagelo del adulterio, me dicen que le siguen enviando mensajes a su cónyuge de parte de él o la ex amante. ¿Por qué sucede eso? Bueno, usted lo sabe, es porque no han querido terminar. No han querido arrancar de tajo ese pecado, no hay arrepentimiento. Pero esto lo uso como un ejemplo. No se entristezca, hablamos y hablemos de cosas alegres. Me llena de gozo cuando observo esto en la palabra, que Dios no nos desechó por completo. Nos dio una segunda oportunidad, y mi consejo de amor, mi amado hermano, mi amado oyente, es no la desperdicies. Dios envió a Cristo como propiciación para reconciliarnos con Él. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque Dios mismo lo reveló en su palabra. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia. Escúchelo porque esto no se lee muy común. Nada más invita a gloriarnos, a regocijarnos en lo que consideramos o consideran los falsos maestros como las bendiciones. Pero las bendiciones también vienen en forma de tribulación, porque el ser atribulados produce paciencia, y la paciencia es una prueba, y esta prueba nos provoca esperanza de que vamos a salir, porque siempre vivimos en esperanza. El cristianismo, una de las bases de lo que queda es el amor, la fe y la esperanza, o esperanza, fe y amor. Y sabemos que la esperanza dejará de ser, la fe dejará de ser, pero lo que permanecerá es el amor, porque Dios es amor. Y esta esperanza, dice Romanos 5:5, no debe avergonzarnos, hermanos, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Repito, se pudiera dar el caso que alguien ofreciera su vida por alguien, por amor, pero por alguien bueno. Pero aquí la demostración del amor de Dios para con nosotros es que Cristo dio su vida por nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recuerde lo que va a recibir el que no se arrepienta, el que muera o cuando Cristo llegue esté sin reconciliar, se le cataloga como un enemigo y va a recibir la ira. Cuando nosotros decimos somos salvos, yo a veces lo digo un tanto irónicamente, hay personas que dicen es que yo soy salvo y les preguntas ¿salvo de qué? Y no te saben responder. Somos salvos de la ira de Dios, de la justa ira de Dios que será derramada en el día final, en el día del juicio. Pero aquellos que por la fe en Cristo Jesús creemos en por esta extraña operación que Dios hizo en nosotros y nos fue revelado, que Cristo bebió la copa de la justa ira de Dios para que nosotros bebamos ahora la copa de reconciliación. Dice, porque si siendo enemigos, escucha, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con el Padre por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, porque Cristo murió, pero conforme las Escrituras, 1 Corintios 15, dice que murió por nuestros pecados, pero conforme a las Escrituras, fue resucitado al tercer día. Y si con su muerte hizo eso, nos reconcilió, ahora imagínate por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliación? Quitar el motivo de la enemistad, lo que se llama pecado. Así que hemos estado hablando
de Juan capítulo 8, del verso 32, de los judíos que habían creído en Jesús. Y recuerde que estamos haciendo énfasis en que no nos mandó el Señor a ser creyentes, sino a ser discípulos, porque un creyente hoy cree y mañana ya no cree o cree en otra cosa. Pero hoy vamos a hablar de un tema que yo no quería hablar, pero el Señor me mandó por allí y yo obedezco. Así que este septiembre es para celebrar la libertad. Y hemos hecho énfasis en la importancia de la revelación especial de Dios en las Escrituras, esto es la Biblia. La dicha de saber que no nos ha dejado solos. Este mes por lo regular celebran el mes de la Biblia y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y algunos dicen, y la Biblia no es para pelear, y yo digo, es correcto, la Biblia no es para pelear, pero no es para pelear en la carne, mucho menos para ofenderse, mucho menos para agredirse. Pero hoy vamos a ver en este subtítulo de este sermón número 4, le puse por título, Escrito está, escrito está. Algunas personas que les comparto el Evangelio, porque seguimos compartiendo el Evangelio, uno de sus argumentos, en lo que yo llamo la apologética, es que la Biblia contiene errores. Y hay algunos que conocen bastante, tienen bastante instrucción del mundo, pero nosotros sabemos que es solo una argumentación porque no quieren reconocer al Dios de la Biblia. Y le respondemos que la Biblia es inerrante, que significa que no tiene errores. Otros dicen es que la Biblia se contradice. Y vamos a ver una contienda, y doy como testimonio que yo tenía otro escrito, pero el Señor me fue decantando a esto. Cuando Jesús contendía con el diablo en el desierto, usaron la palabra escrita revelada en las Escrituras. Y es curioso que el diablo en ningún momento dijo, no, eso no lo dijo, o viceversa. Jesús tampoco le objetó las Escrituras que esgrimió Satanás, pero lo ubicó diciéndole que estaba usando la palabra para obtener y hacer su perversa voluntad. Jesús lo derrotó usando correctamente la palabra escrito está. Y asómbrese, cuando el diablo usaba escrito está, el Señor le refutaba y le decía, sí, pero escrito está también. Vamos al libro de Mateo, te invito, y es muy probable, como siempre, que hoy no nos dé tiempo de agotar todo el tema, pero te invito a gozarte en todo lo que vamos a meditar. Así que, si tienes el tiempo, abre tu Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 1. Es un texto ampliamente conocido y conforme a la predicación expositiva, vamos a hacerlo. Voy a leer el texto, luego vamos a explicar el texto y por último a aplicar el texto. Dice Mateo capítulo 4 versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bendita su palabra de nuestro Dios. Dice pues: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y mira, aquí aparece la palabra, aparecen títulos, se le dice diablo, se le dice el tentador y se le dice Satanás. Pero vayamos por parte en esta palabra. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice entonces Jesús, y ese entonces nos muestra que viene narrando algo antes. ¿Qué es? Bueno, si usted regresa al capítulo 3 para entender el contexto, habla que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y de allí sale, dice en Lucas, que orando el cielo se abrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y descendió del cielo como una paloma el Espíritu Santo. Y aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y él sale de allí y el Espíritu lo lleva, no lo obliga, lo conduce, dice la palabra. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces aquellos que tienen experiencias con el Espíritu Santo, y lo digo entrecomillado, solo nos hablan de que fueron bendecidos y que vieron esto y vieron aquello, pero aquí vemos en la Escritura, es la Escritura, que Jesús fue llevado. Imagínese salir de un lugar de provisión en el Jordán, estar en ese momento glorioso de su bautizo en agua. Los cielos se abren, el Padre le confirma, el Espíritu lo unge, es testigos, la multitud, él es aclamado, pero de allí pasar a un lugar desértico. Y no solo eso, ese lugar no estaba desértico, ese lugar lo estaba esperando. Llega el diablo, que aquí se ocupa la palabra diabolos. Y muchas veces nosotros usábamos esa palabra y no sabíamos que en griego esa es la palabra para el diablo, el diabolos. A veces decíamos que era una pistola con diabolos o un rifle de diabolos, decíamos de jóvenes, de niños, sin saber que estábamos hablando del diablo. Y significa acusador, calumniador. Es uno de los nombres de Satanás, familia. De ahí se deriva la palabra de diablo, se deriva la palabra que tenemos en español, diablo. Y debe aplicarse exclusivamente a Satanás como nombre propio, daimon, demonio. Aunque vulgarmente se aplica a Satanás, por la Biblia sabemos que hay un solo diablo.
Hay muchos demonios como malignidades, como enemigo de Dios y del hombre. El diablo es el acusador, él acusa al hombre ante Dios. Así que el Señor es llevado por el Espíritu al desierto y narra el verso 2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y usted empieza a ver la similitud de la salida del río con el cruce del río de Israel cuando sale de Egipto, luego al desierto, 40 días de ayuno que tuvo también el siervo Moisés, pero aquí vemos a Jesús ayunando 40 días y 40 noches. Y Jesús, el verbo, la palabra hecha carne, él tuvo hambre. Vemos en la escritura que nos narra también Juan y Mateo que él se cansó del camino, se sentó, tuvo hambre y tuvo sed. Así que sabemos que cuando llega la necesidad, llega también el tentador para mostrarte el camino fácil. Y dice en Mateo, verso 3, estamos en el capítulo 4, dice, y vino a él el tentador. Si eres observador, en el verso 1 dice, para ser tentado por el diablo. Pero luego, en el verso 3, cuando Jesús tuvo hambre, dice ahora, y vino a él el tentador, y ocupa la palabra peirazo, que es el que incita, el que tienta, el que examina e intenta probar. Dice pues que le dijo, si eres hijo de Dios, mire, el diablo es diablo, pero no dudó que Jesús era el Hijo de Dios. Ese, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos que las tentaciones de Satanás, el tentador, el diablo, se enfocan en tres cosas. Deseos físicos. Jesús tuvo hambre y lo tentó de esta manera. Le dijo, convierte las piedras en pan. Pero en el verso 4, Jesús le respondió, mire cómo es esta batalla con la espada del Espíritu, que es la palabra. Él le responde, el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguien puede decir amén a la palabra? Aquí vemos al Señor Jesús contendiendo con la palabra. Él, la palabra moraba. Estoy hablando de Jesús, el verbo, la palabra de Dios, y el verbo se hizo carne. Y en él moraba y mora la palabra, porque él es el verbo. Y él hacía referencia a Deuteronomio 8:1. Recuerde que seguimos hablando de la Biblia, que la Biblia se confirma con la misma Biblia. Jesús confirma que en el Antiguo Testamento Deuteronomio 8 corresponde, es parte del canon sagrado. Y vemos que en ningún momento Satanás en esta batalla espiritual, porque esta es una batalla espiritual, una guerra espiritual. Hablamos mucho en las iglesias y sobre todo las de corte carismático de las guerras espirituales y diablo para acá y diablo para allá y te reprendo y te ato y corto y amarro y desamarro, etcétera, etcétera. Pero no se habla la palabra y aquí vemos que hay una contienda con la espada. Y asómbrese porque también Satanás tomó la espada. ¿Cómo Satanás puede hablar la Biblia? Lo está usted escuchando y si tiene su Biblia abierta, lo está leyendo.
el Señor le dice que no solo de pan vivirá el hombre, y está hablando del pan físico, sino de la palabra, de toda palabra. Y nosotros ahora sabemos que es toda la palabra, que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Recuerde lo que hemos visto en sermones pasados, cuando Pablo el apóstol le dice a los discípulos y pastores en su despedida que sus manos estaban limpias de la sangre de ellos, porque él no había rehusado, porque somos tentados. Yo le di el testimonio al abrir este sermón que yo había pensado y sentí del Señor irme en otra línea, pero el Señor me llevó a esto. Así que Pablo les dice también que no rehuyó a enseñarles todo el consejo de Dios. Así que el Señor dice que ese es el alimento para que su iglesia, para que las ovejas estén fuertes, firmes, creciendo, que deben ser alimentados con el pan del cielo, que es toda la palabra que salió de la boca de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis, le dice Dios a Israel, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. No es sugerencia, es orden, que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, escuche, para afligirte, para probarte. Y aquí ocupa la misma palabra, sí, pero el Señor los estaba probando para bien y Satanás tienta para caída, para saber, para examinar. ¿Para qué Dios los probó? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, el pan de las panaderías del cielo, como decimos, comida, les dice, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Wow! Alabamos el nombre de nuestro Dios. Esto está hermoso. Vemos que tomaron la espada del Espíritu, como dice en Efesios 6, que es la palabra. No empezaron a ofenderse, no hubo golpes físicos. Ahí estaban Jesús, nuestro Salvador, y el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el tentador. Luego dice el verso 5, el diablo siguió intentándolo y ahora lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y escuche, y le dijo, si eres hijo de Dios, cheque ese si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, mire el diablo usando las escrituras. Y mire lo que le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Mire, el diablo sabe Biblia. Para que no tropieces con tu pie en piedra. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Y dónde dice eso? En el Salmo 91:10. Estoy hablando que el diablo usó el Salmo 91. Ya ve que hay casas que acostumbran a tener una Biblia grande abierta allí en el Salmo 91 o el Salmo 23, Jehová es mi pastor.
pero no la leen. Yo digo, de ahí la prende el demonio, porque ahí están en las entradas de las casas como un ídolo, la Biblia, pero la Biblia así no funciona. La palabra está viva y debe estar fluyendo en nosotros y morando en nosotros. El diablo le dijo el Salmo 91, verso 11, pero yo lo tomé desde el verso 10, porque dice la promesa: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y yo digo, wow, el diablo predica también. Jesús le dijo, escrito está también. ¿Cuántos se dan cuenta? Esta batalla es escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, le dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí vamos a Deuteronomio 6:10. ¿Qué quiero también llamar tu atención? Estamos leyendo en el Nuevo Testamento, pero tanto Jesús tomó palabras de las escrituras del Antiguo Testamento y agárrate, Satanás también. No solo Dios avala que todo el Antiguo Testamento es su palabra, sino también Satanás. Satanás es mentiroso, sinvergüenza, padre de mentira, pero usted se da cuenta que él soportaba, y porque es verdad y era verdad en ese momento que Jesús le daba con la espada y él también respondía. Así que el Señor no le sale con un argumento fuera de la palabra como algunos hacen. No, aquí hay una apologética espiritual, divina, entre dos poderosos seres. Satanás tiene poder, pero Jesús como Dios es el Todopoderoso. Y vemos que no lo destruyó, lo encadenó, lo ató, no, le refutaba con la palabra. ¿Cuántos están todavía allí? Estoy orando para que Dios ilumine sus ojos y abra sus oídos. Deuteronomio 6:10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Así que vemos que escrito está es la manera de la guerra espiritual. Yo le había repetido a usted que se habla mucho de guerra espiritual y que estamos en guerra espiritual, pero la guerra espiritual es espiritual, no es física. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la belleza de ellos. Recuerde lo que hemos estado hablando. El diablo te tienta en lo físico, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, como dice. Y aquí vemos que también en el orgullo. Pero aquí él le muestra y le dice:
Todo esto te daré, le dice Satanás a Jesús, si postrado me adorares. Wow. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor dice, y con toda tu mente. Es la ley que Dios le dio a Moisés para que la diera al pueblo, la ley moral. Aquí vemos que está terminando esta batalla. Satanás quería la adoración, él es lo que quiere, la adoración, y Jesús le da el golpe definitivo y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, y le da el primero y más grande mandamiento: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice entonces que el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mire qué hermoso, hermano. Eva fue tentado por Satanás también, fue tentada por Satanás en las tres áreas. Apetito físico, le dijo, mira el árbol, y ella vio que el árbol era bueno, apetitoso para comer. Le realzó lo hermoso, lo atractivo a la vista, y también despertó en ella la codicia, el deseo espiritual, y le dice, y es codiciable para alcanzar sabiduría. Y si usted se da cuenta, Satanás en todas estas áreas se trataban de cosas buenas y necesarias para la vida. Hemos observado que también atacó a Jesús, nuestro Señor, precisamente en estas tres áreas, como hemos leído en este relato. Normalmente, mis amados, Satanás es mentiroso. No se abre, siempre trata de inducirnos a áreas, a obrar en áreas buenas y aún nobles y espirituales, pero sus motivos y sus métodos son ilegítimos, como hemos leído muchas veces, que el pecado es la expresión ilegítima de un deseo legítimo y nos mueve por lo físico, por la carne, nos mueve por el orgullo. ¡Ay, tú que eres tan espiritual! Tú tienes visiones. Ellos no entienden. Tú hablas lenguas. Tú entiendes la escritura. Ya te ganó el diablo. Te tentó. Así que es muy claro, hermano, que Jesús fue llevado, no fue obligado por el Espíritu al desierto para ser probado, pero desde el punto de vista de Dios, pero tentado desde el punto de vista de Satanás. Y nos dice la Escritura en Primera de Juan 2:15, mira lo que el diablo usa. Juan nos narra esto por el Espíritu Santo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esto lo usa el diablo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ojo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Oye, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ten cuidado, mi amado. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta enseñanza, en esta verdadera guerra espiritual? Que ellos tomaron la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Colosenses 3:16, por lo menos hay que traerlo de memoria. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo debe estar la palabra de Cristo? ¿A qué le llama la palabra de Cristo? El Evangelio, lo que Cristo dijo. Pero Cristo confirma todo el Antiguo Testamento.
Así que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, debe estar habitando, morando en abundancia en nosotros, porque esta palabra es la que no va a dejar de estar enseñándonos, de estar exhortándonos y de que podamos compartir con los que vienen llegando para que ellos también crezcan en toda sabiduría de lo alto, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Imagínese que entra usted en una batalla espiritual contra el diablo, el tentador, Satanás o los demonios, y cuando vienen los dardos de fuego del enemigo, usted por la opresión no se acuerda de ninguna bendita palabra porque no está morando, porque no está en su memoria, porque no sabe nada de la palabra de Dios y solo repiten: te ato, te cancelo, te echo fuera, pero eso no es más que tiros sin ton ni son, disparando a lo loco hasta se pueden matar ellos mismos. Así que, mis amados hermanos, estamos viendo que no porque se usen textos bíblicos o conceptos bíblicos argumentando que están en las Escrituras, hay que darlos por cierto en tal o cual situación. Puede el enemigo y los siervos engañados por Satanás engañar con las Escrituras, sí, rotundamente. Dice la palabra engañando y siendo engañados. Vemos imperios religiosos, pero no son iglesia del Señor, que se levantan por medio de usar con astucia las artes para engañar. No que la Biblia tenga error, como dice en Efesios, es que ellos usan las artimañas del error. ¿Qué es esto? Son astutos, son aduladores, son sagaces. Cuando salen a flote todas sus atrocidades. Le decía yo que iba yo a hablar de otro tema, pero el Señor me ha ido llevando a esto porque vi algo de las noticias, como la más reciente denominada La Luz del Mundo, donde su líder fue capturado por pedófilo, trata de blancas, pornografía infantil, lavado de dinero, y él se presentaba como el apóstol del Señor Jesucristo. Y ya no voy a dar más detalles por cuestión de tiempo, pero busque la información. Es una información que verdaderamente abruma a los verdaderos cristianos. Ahí está en las redes sociales. Este hombre inicuo era motivo de culto, de adoración por su engañada y humilde congregación. Y en su momento recuerdo que comentaron algunos hermanitos: qué bueno que cayó este siervo de Satanás. Pero yo les dije, lo que me preocupa es el daño que esto causa a la obra de Dios. El daño de estas personas usadas por el diablo es de magnitudes incalculables. Imagínense. Se pierde la ya poca credibilidad en las instituciones eclesiásticas, óigase como iglesia. Los no creyentes llenan sus armas con más balas y exclaman: ¿ya ven? Yo por eso no voy a la iglesia. Yo creo en Dios, pero solo Dios y yo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y se refuerzan sus hipótesis. ¿Cuál es la acusación más frecuente de esos varones inconversos para con sus esposas de manera ofensiva? Te lo dije, esos pastores solo andan adulterando con las hermanas y tú ahí vas y usted se sabe todo el bla, 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 bla. Y esa familia de este grupo del diablo
llamados los Joaquines, desde el abuelo que lo fundó, luego el padre y ahora el nieto que está esperando juicio. Se enriquecieron escandalosamente, groseramente, a causa de la explotación de esos fieles, gente humilde en Guadalajara, sobre todo, gente engañada y que están fielmente creyendo que este hombre es Jesucristo en la carne. ¿Y qué sucede? Acusan parejo y se aprovechan más de uno. Y aquellos que creen, pero ojo, no dije discípulos, dicen, no, yo por eso no doy. No voy a estar manteniendo a todos esos, bla, 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 bla. Aprovechan para unirse a la huelga de hambre contra los verdaderos siervos del Señor, dejando de dar sus ofrendas. Hay un dicho entre las iglesias cuando no tienen pastor y están pidiendo pastor, y dicen, Señor, danos un pastor humilde. Nosotros nos encargaremos de hacerlo miserable. ¿Y por qué esto? Tuve la oportunidad de platicar con algunos pastores, hombres de Dios sencillos, amadores de Dios y no de las ganancias deshonestas. Dice que tienen una presión para abrir las iglesias porque hay una falta de economía terrible, y dicen que algunos se vieron obligados a realizar cultos con todo y que el semáforo está en rojo. Y dice alguno, irónicamente, dice, es que si no trabajo, mis patrones no me pagan, dice. Y cuando me preguntan algunos, ¿por qué no has abierto? Les digo, es que el semáforo está en rojo y no somos siervos de hombres. Así que continuamos. Debemos de predicar contra la falsa doctrina. Mire cuánto daño hacen los falsos maestros, porque sabemos del terrible daño que causan en perjuicio de la salvación de las almas, porque no solo están robando dinero, sino las almas. Prometen libertad y los hacen doblemente más hijos del diablo. No es solo, mi amado, por el deseo de señalar. Estamos llamados a contender, pero no físicamente. Por eso usamos el texto de Mateo 4 de lo que es una verdadera guerra espiritual, no fantasías ni fábulas. Debemos denunciar, sin perder el objetivo, la gran comisión, señalar, pero estar haciendo discípulos a todas las naciones. Es el argumento que usan. Es que Dios es amor, la Biblia no es para pelear. Jesús y Satanás pelearon, pero no el concepto de pelea que tenemos nosotros. Pregunto, ¿físicamente se insultaron? La respuesta es no. ¿Se levantaron y hablaron en su ira? No. Contendieron con argumentos teológicos. Fue una verdadera lucha espiritual con la palabra, con el verbo que rige al mundo. Sacaron sus espadas, ambos, pero ¿qué usaron? La palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no peleamos, no militamos, no batallamos. Nuestro ejército no pelea en la carne. Yo a veces tristemente me toca ver, entre comillas, apologéticas, discusiones, pleitos, pero sin espada, sin palabra, entre algún simpatizante de un grupo religioso y otro, y se enfrascan. Y yo digo, el que se mete en eso es como el que toma al perro por las orejas. Luego no puedes dejar eso, no. Hay que derribar con la palabra de Dios la falsa doctrina. Pablo lo dice claramente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo he explicado. Fortalezas no son demonios. Fortaleza es un fuerte, es un castillo, es una construcción, es un fundamento, es un argumento que tienes allí en tu mente. Derribando argumentos, filosofía, pensamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Así que estamos obligados a contender. Yo le decía, yo no quiero contender, yo quiero paz, amor, pero estamos mandados a contender, a pelear. ¿Por qué? Mire, como pastor estamos mandados a contender. El pastor que no ama a la oveja, que no le dice, no comas ese pasto, no hagas esto, no hagas aquello, no le ama. Vamos a continuar. Vamos al capítulo 1, porque es solo un capítulo de Judas. Búsquelo allí si tiene tiempo, si no, escúcheme. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago o Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ese es el deseo. Mira cómo comienza a escribir Judas. Misericordia, qué hermoso, paz y amor os sean multiplicados. Y dice él, amados, por la gran solicitud, la gran prisa que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Hermanos, es una salvación que es común en Cristo, es para todos nosotros los que hemos creído por la obra de Dios. Pero mire, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos. Si usted se da cuenta y es observador, no era la intención de Judas de hablar de que hay que contender, que hay que batallar, que hay que pelear. Él venía en otro espíritu, pero fiel, fue guiado por el Espíritu Santo. Y mire que empieza a hablar. Que contendáis, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Me voy a detener un momento aquí. Que contendáis ardientemente. Epagonizomai, agonizando, una lucha, una contienda feroz. Y dice la razón en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Escuche, niegan el testimonio del Padre acerca de Cristo. Son muchos los que niegan la divinidad de Jesús. Son muchos hombres que encubiertamente, pero en su corazón hay recelo, hay aborrecimiento contra el Señor Jesucristo. Somos llamados a contender por la verdad. Yo le dije, yo ya no quiero pelear, hermanos. Peleé mucho. Estoy siendo irónico. Tuve muchos enemigos en el mundo, pero ahora tengo más enemigos que antes. Y ahora ya no soy como antes, pero soy pastor. Dios me llamó. Y estoy para defender, repito, a las ovejas de Cristo porque no son mías. Y no voy a dejar, sin meter las manos, estar viendo que los desvíen de la sana doctrina. Por eso dice esto que estamos leyendo, que él iba a hablar. Regresa al verso 3 y escúchame, amados, por la gran solicitud, el gran deseo, la gran prisa que tenía de escribiros, él iba a escribir de la salvación de todos ellos. Dice, quería escribiros acerca de la salvación, pero me ha sido necesario, dice, exhortarlos.
a que peleen ardientemente, a que contiendan ardientemente. Y nadie se me equivoque, porque ya di la explicación cómo es la batalla espiritual. Es espiritual, es con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra. Estamos hablando de la Biblia. Si usted no conoce la Biblia, usted está en un campo de batalla sin arma, desarmado completamente. Así que, mi hermano, dice pues en el verso 5, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, dice Judas, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Sigue hablando. En el verso 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, recuerde, él viene hablando de estos hombres que se metieron no abiertamente, sino encubiertamente, dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad, y está hablando de la autoridad divina, y blasfeman de las potestades superiores. Y nos dice en el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos hombres blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza, por humanidad, por raciocinio conocen, se corrompen como animales sin razón. Y dice, ay de dolor, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, el que mató a su hermano, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que vendió su ministerio, y perecieron en la contradicción de Coré, que se levantaron. Estos, dice, porque recuerde, viene la línea hablando de estos hombres, hay que contender contra ellos, porque son manchas en vuestros agapes, en vuestras reuniones, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Si se da cuenta, estos hombres que entraron encubiertamente traen doctrina destructora. Está dando la idea que son gente que está introduciendo doctrina, está hablando de gente que no se someten a las autoridades. Y les dice, se apacientan a sí mismos, o sea, son pastores que no le preocupa la oveja, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, les dice, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, les dice, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y les llama planetas, de donde viene la palabra planeo, que quiere decir error. Hace aquí un juego de palabras y dice estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Mire, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y yo le digo alerta, alarma como pastor. Si su líder, si el que le enseña solo le adula, nunca le reprende, nunca le da, y no personalmente, con la palabra, no le ama, solo se apacienta a sí mismo. Si no le alerta dándole todo el consejo de Dios, que solo le habla para endulzarle el oído, para rascarle el oído, y que tú vas a prosperar, y que tiene palabra para ti, huye de ese lugar. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles,
de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo, esas que están escritas en la palabra, que les avisaban, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y vamos a terminar hasta aquí. Le dije que no íbamos a poder agotar, pero con alegría le invito al próximo miércoles, que va a ser 16 de septiembre, para seguir celebrando. Así que, mis amados, escucha, tenemos una lucha espiritual que no será ganada reprendiendo demonios, cancelando, atando, etcétera, etcétera, sino que con la espada del Espíritu. Por hoy es todo, mi amado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, ya te dije, 16 de septiembre, para seguir celebrando. Alguien puede decir conmigo, amén. Vamos, iglesia, levántate ahora en el nombre de Jesús. Desenvaina la espada del Espíritu. Como dice la palabra en Isaías, Jehová ha desnudado su brazo en la batalla. Jehová ha entrado en batalla por nosotros. Levántate ahora y pelea la buena batalla, la batalla de la fe. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Así peleo mis batallas. 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 En oración, con súplica en el Espíritu Santo. Así peleo mis batallas. Eliseo en verdad estaba rodeado, pero por la fe podía ver el ejército, los carros de fuego. Es por fe. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado
peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que soy rodeado de ti. 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 Pelea la buena batalla. Peleo mis batallas. Pelea la buena batalla. Peleo mis batallas. Así peleo mis batallas.